El examen yacía ante ella, su superficie completamente en blanco excepto por una palabra temblorosa garabateada a lápiz en el centro: ayuda. El corazón de la señorita Marcela dio un vuelco. No se trataba de garabatos infantiles ni de una distracción despreocupada, sino de un grito de auxilio. Levantó la vista y vio a Gael, de 6 años, sentado inmóvil en su escritorio, con la mirada fija en el suelo. 6 años, demasiado pequeño para escribir un texto tan desesperado, pero demasiado asustado para ocultar lo que llevaba dentro. Marcela se levantó y se acercó a él lentamente, como quien intenta no asustar a un pájaro. Pero antes de que pudiera hablar, una puerta se cerró de golpe en el pasillo. Gael retrocedió al instante, acurrucándose en la silla, con los brazos sobre la cabeza, como preparándose para un castigo. Nadie más se movió, solo él tembló. Su silencio lo decía todo. Cuando la clase se vació, Marcela se arrodilló a su lado. «Gael, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Él no respondió, ni siquiera parpadeó, estaba encerrado. Más tarde, con la hoja en la mano, Marcela fue a la oficina del director. «¿Hay algún problema?», preguntó Sandra levantando la vista. Marcela dejó el examen sobre el escritorio. Gael escribió esto y dijo que lo encerrarían si volvía a meter la pata. Sandra suspiró, forzando una sonrisa. «Ay, Marcela, los niños a veces se ponen ansiosos. Los exámenes son difíciles para algunos. A veces se imaginan cosas». «No es imaginación», insistió Marcela. Se estremeció cuando se cerró una puerta. Sandra se cruzó de brazos. «Estás muy sensible, es normal. Pero veamos con calma por ahora. No hace falta que involucres a sus padres ahora mismo». Marcela se fue con el rostro tranquilo, pero con una decisión tomada: si nadie más actuaba, lo haría ella. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris, Marcela llegó temprano, privada de sueño. Las palabras de Gael resonaron: si vuelvo a meter la pata, me encerrarán otra vez. Las oficinas estaban impecables, todo en su lugar, salvo el silencio. Cuando sonó el timbre, los niños entraron en tropel, riendo y empujando sus mochilas. Todo parecía normal hasta que Gael apareció en la puerta, entrando como pidiendo permiso para romper el silencio. Su pequeña figura estaba encorvada, con una mochila rota colgada del hombro, la cremallera abierta, dejando ver un cuaderno sucio y una hoja de papel arrugada. Sin almuerzo, nada más. Marcela lo observó en silencio mientras él elegía el escritorio más alejado de la puerta y se sentaba sin decir palabra. Se agachó a su lado. «Hola, Gael. Tienes la mochila rota, ¿quieres que la arregle?». Apretó la bolsa contra su pecho, como si fuera lo único que aún poseía, y meneó la cabeza sin levantar la vista. «Solo quería ayudar», susurró, y entonces vio un moretón morado pálido cerca de su brazo izquierdo, donde se le había deslizado la manga. Se le hizo un nudo en la garganta. Durante la clase, mientras los demás copiaban en la pizarra, Gael parecía estar a kilómetros de distancia, sujetando el lápiz con tanta rigidez que era un milagro que pudiera tocarlo. Entonces, el lápiz se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido metálico, un accidente trivial. Pero Gael se quedó paralizado. Abrió los ojos de golpe, sintió una oleada de agitación y segundos después, empezó a sollozar. No eran los llantos frustrados de un niño, sino lágrimas cargadas de miedo, como si ya supiera el castigo que le aguardaba. «Por favor, no le digas nada», jadeó entre sollozos. No quise quebrantarlo. Marcela se arrodilló a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa. «No es nada, Gael, solo era un lápiz. Te aseguro que no fue intencional». Los demás niños observaban perplejos, algunos rieron disimuladamente, la mayoría permaneció en silencio. Marcela les pidió a todos que volvieran a sus tareas y se quedó junto a Gael hasta que su respiración se calmó. Sin embargo, por dentro, su corazón latía con fuerza. Cuando sonó el timbre final y el aula vibró de alegría y libertad, Gael se quedó solo junto a la ventana, con la mochila al hombro y la mirada baja, como si esperara un castigo. Marcela observaba desde detrás del cristal, con el pecho oprimido por la preocupación. Necesitaba ver quién vendría a buscar a Gael. Al poco rato, un hombre apareció en la puerta, de mediana estatura, barba incipiente, camiseta descolorida y una expresión seria que endurecía sus ojos oscuros y hundidos. Gael no echó a correr, simplemente se quedó paralizado,
con los hombros encorvados y sin aliento. El instinto empujó a Marcela hacia la puerta. «Hola», saludó amablemente. El hombre la miró con irritación. Marcela se acercó. «Soy la profesora de Gael, ¿podríamos hablar un momento?». La miró, luego al chico, y luego a ella. «Está bien. No hay nada que decir, solo tiene que estudiar y obedecer». Lloró un poco hoy. Dicho esto, agarró bruscamente el brazo de Gael y lo arrastró a través de la puerta como para alejar a un visitante indeseado. Marcela se quedó allí, con las manos entumecidas, hasta que oyó un sollozo silencioso, los gritos suaves y apagados de Gael en la acera, tan claros y dolorosos como esa única palabra durante su examen. El martes siguiente por la mañana, Marcela llegó más temprano que nunca. En cuanto cerró los ojos, vio a Gael en la acera, llorando, arrastrado por aquel hombre, Arturo, ahora sabía su nombre. Acomodó los escritorios y abrió las ventanas en piloto automático, el tiempo se aceleró. Cuando Gael entró, su rostro estaba aún más apagado que antes. Algo en su interior parecía erosionarse silenciosamente. Marcela no dijo nada, lo dejó sentado y lo miró como un pájaro herido, decidida a protegerlo hoy. Algo se le resbaló de la mochila y cayó al suelo. Marcela se agachó y recogió un pequeño trozo de papel doblado en 4. Lo desdobló con cuidado y se quedó paralizada. El dibujo, hecho con lápices de colores, era sencillo e infantil, pero su mensaje era devastador. Dentro de una habitación cerrada, 3 cerrojos cerraban la puerta. A través de una diminuta ventana, un niño pequeño estaba de pie, con ojos azules y lágrimas corriendo por su rostro. Afuera, una sombra sin rostro sostenía un cinturón. En una esquina, la palabra silencio estaba garabateada con letras torcidas. A Marcela se le hizo un nudo en el pecho. No era un simple garabato, era una súplica, la única forma en que Gael podía decir lo indecible. Agarrando el papel, se dirigió directamente a la oficina del director. La puerta estaba entreabierta. Sandra, la directora, estaba sentada en su escritorio firmando formularios. Marcela entró sin llamar, con el corazón latiendo con fuerza. «Sandra, necesito hablar contigo ahora, se trata de Gael». Sandra levantó la vista, sorprendida por un momento, y luego juntó los dedos con calma. «Adelante, Marcela». Marcela abrió el dibujo sobre el escritorio. Sandra lo examinó antes de cruzarse de brazos. Se le cayó de la mochila, empezó Marcela. «Creo que es más que un sueño. Es un retrato de lo que está experimentando. La habitación cerrada y esa sombra con el cinturón intenta decirnos algo». Sandra exhaló lentamente. «Sé que te preocupas por mí y te lo agradezco. Pero tienes que tener cuidado». «¿Cuidado con qué?». La voz de Marcela era firme. «¿La reputación de la escuela o su vida?». La directora mantuvo la calma. «Ambas. Tienes un gran corazón, pero te involucras demasiado. Los niños dibujan lo que ven en la televisión o lo que imaginan. No puedes hacer acusaciones con base en una sola imagen». Marcela continuó, ¿y la palabra ayuda en su prueba? ¿Su miedo a oír ruidos tras las rejas? Nada de esto es casualidad. Sandra, él es tendencia y pide a gritos que lo escuchen. Sandra cerró el expediente con deliberada lentitud. Si es grave, saldrá a la luz a su debido tiempo. Por ahora, sigue observando. No te precipites y no dejes que tus emociones te hagan más daño que bien. Marcela tragó saliva, se guardó el dibujo en el bolsillo y se fue. Afuera, Gael estaba sentado solo en el banco de piedra, con las piernas colgando. Jugueteaba con su cremallera como si se preparara para un castigo. Marcela lo observaba desde lejos, pensando en cuántas veces el dibujo de un niño oculta una verdad que los adultos se niegan a ver. No fingiría haberlo notado. Esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido, Marcela se quedó. Apagó las luces del aula, pero no regresó a casa. En la oficina, encendió la computadora de la escuela, abrió la matrícula y escribió, Gael Reyes Morales. Apareció su expediente, su padre, Arturo Morales, su madre, Débora Reyes, fallecida, señalada con un asterisco, como tutora legal de Arturo. Todo estaba completo, dirección, número de teléfono, CURP. Al final,
casi perdido entre las líneas, había un único contacto de emergencia: Isabel Reyes, su abuela materna. Marcela contuvo la respiración. Junto al nombre de Isabel había un número. Lo marcó de inmediato. 1, 2, 3 veces, y luego una voz grabada: el número que ha marcado ya no está disponible. Lo intentó 2 veces más. Nada. Al día siguiente, Gael llegó con su habitual expresión abatida, con la camisa suelta como si se la hubiera prestado a otro niño. Durante el recreo, Marcela lo llamó y lo condujo a un banco al fondo del patio. Gael, ¿puedo preguntarte algo?, le preguntó en voz baja, y él la miró a los ojos, no con recelo, sino con el cansancio de quien ha sufrido demasiado. ¿Te acuerdas de tu abuela, Isabel? La pregunta le iluminó los ojos. Sí, murmuró. Hacía atole de canela y me dejaba dormir con la luz encendida. Marcela esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes dónde está ahora? Su luz se apagó al instante. Él apartó la mirada. Se ha ido. Porque él no la dejó hablar conmigo. Un silencio denso los envolvió. Pero la amas, ¿verdad?, insistió. Gael asintió, con la voz apenas audible. Fue la única que realmente me escuchó. Esa tarde, Marcela regresó al archivo, copió la antigua dirección de Isabel y buscó en Internet. No había rastro, ni redes sociales ni registros públicos. Era como si Isabel hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Antes de irse, Marcela guardó el examen de Gael y el dibujo a lápiz en su cuaderno y escribió Isabel Reyes en la parte superior de una página en blanco. Más tarde, en otra mañana normal en la escuela Benito Juárez, mientras los niños corrían y reían en el patio, Gael avanzaba con dificultad. Marcela lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose a su lado. Intentaba disimular un moretón en la rodilla. Cuando ella le subió los pantalones con cuidado, vio la costra morada, sucia y en carne viva. ¿Te caíste?, susurró. Él negó con la cabeza. Por favor, no se lo digas a nadie, suplicó. Si lo cuentas, lo sabrán. Marcela sintió un nudo en la garganta. No podía esperar más. En la sala de profesores, cerró la puerta y llamó a los servicios de protección infantil. Hola, soy Marcela Ortiz, maestra de primer grado en Benito Juárez. Necesito denunciar anónimamente un posible caso de violencia doméstica. Tiene 6 años. Escribió ayuda en un examen, dibuja escenas violentas, tiene marcas en el cuerpo y tiene demasiado miedo de ir a la enfermera. La voz al otro lado de la línea era educada pero firme. Lo entendemos, señora, pero necesitamos pruebas concretas, informes médicos, una denuncia oficial, un testigo externo. Sin ellas, no podemos actuar de inmediato. Marcela cerró los ojos, frustrada. Pero soy testigo, insistió. Veo las señales, lo oigo, incluso cuando no puede decirlo. Sigan observando y contáctenos si tienen más información, respondieron antes de colgar. Su corazón estaba más pesado que nunca. ¿Cómo podía un sistema diseñado para proteger a los niños exigir tanto a alguien que apenas podía pedir ayuda? De vuelta en clase, Gael estaba sentado en su pupitre, cabizbajo, dibujando en silencio. Marcela se sentó a su lado, sin palabras. Respiraron juntos en un silencio compartido, y ella se prometió a sí misma, no se rendiría y nunca más permitiría que el miedo de ese niño fuera ignorado. Marcela caminaba entre los pequeños pupitres, deteniéndose a observar a los niños absortos en sus coloridos experimentos. Los deditos manchaban la pintura fuera de las líneas, y estallaban carcajadas cada vez que un tono se desviaba. Gael estaba sentado cerca, con un lápiz azul en la mano, decidido a capturar un cielo, sin embargo, el suyo siempre era más oscuro que el de los demás. Incluso sus rasgos, habitualmente tan tensos y contenidos, parecían serenos hoy. Por primera vez en días, su rostro estaba sereno. Entonces, de repente, todo se volvió negro. Se oyó un chasquido y las luces del aula se apagaron. El proyector se detuvo bruscamente. Algunos niños rieron, encantados con la interrupción inesperada. Otros gritaron, «¡Se apagaron las luces!». Pero Gael no rió. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, mientras el lápiz se le resbalaba de las manos temblorosas.
Unos segundos después, se encogió en su silla, con el cuerpo tenso por el miedo. Un grito rompió el silencio: «No, no. No quiero volver allí». Su voz rompió el silencio, y los demás niños retrocedieron, algunos de pie, otros inmóviles, todos desorientados. Marcela dio un salto. «Gael, ¿está bien?» «Estoy aquí», susurró, pero sus sollozos lo sacudían. Se acurrucó en su escritorio, con la cara hundida en los brazos. «Por favor, no me encierres. Por favor, no me dejes aquí», suplicó. Marcela se arrodilló a su lado y rodeó su frágil cuerpo con sus brazos. Lo abrazó con fuerza, meciéndolo suavemente, como quien cura una herida que no sana de la noche a la mañana. Poco a poco, su llanto se apagó, calmándose con la paciencia de quien sabe que algunas heridas son profundas. La habitación permaneció a oscuras, pero Marcela permaneció a su lado. Poco a poco, los demás niños se calmaron y regresaron a sus asientos. Aún con la cabeza apoyada en su pecho, Gael murmuró: «A veces incluso se olvida de que estoy ahí». Marcela cerró los ojos. No era una simple sospecha ni un pensamiento fugaz, era la confesión de un miedo que no podía soportar solo. Cuando por fin volvió la luz, Marcela se disculpó y se escabulló a la trastienda con la asistente. Se lavó la cara, respiró hondo y se miró en el espejo. No podía esperar más. Tenía que actuar, y actuar ya. Esa noche, el sueño la esquivó. Se sentó a la mesa de la cocina, con sus papeles escolares apilados frente a ella y el nombre Gael garabateado en una hoja suelta. ¿Cómo podría proteger a un niño demasiado asustado para pedir ayuda en voz alta? Sabía que no podía sacarlo de casa, no había pruebas ni cargos formales. Pero podía retenerlo allí, en la escuela, el mayor tiempo posible. A la mañana siguiente, Marcela fue directa a la oficina del director. Llamó a la puerta y entró antes de que nadie respondiera. «Tenemos una emergencia», anunció. Sandra, la directora, levantó la vista sorprendida. Marcela no esperó. «Quiero que Gael esté en la guardería, comidas, tareas, talleres, todo lo que podamos organizar. Necesita quedarse aquí más tiempo». Sandra arqueó una ceja. «¿Está de acuerdo su tutor legal?», preguntó con frialdad. «No lo hará», dijo Marcela en voz baja. «Por eso te lo pregunto. Su padre no puede saberlo ahora. Asumo toda la responsabilidad». La mirada de Sandra se suavizó, aunque su cautela se mantuvo. «¿Estás lista para llevar esta carga sola?» «Sí. Porque su padre acabará furioso, y no voy a mentir para encubrir a nadie». La voz de Marcela era firme. «No te pido que ocultes nada», respondió Sandra tras una pausa. «Solo dale tiempo para que respire». Tomó el formulario de inscripción de Gael y escribió: 2 actividades adicionales por día hasta nuevo aviso. Se requieren informes escritos diarios. Marcela respiró aliviada. A la hora del almuerzo, Marcela se arrodilló junto a la bandeja de Gael. «Hoy te quedarás un rato más en la escuela. Tenemos un taller de arcilla y luego la hora del cuento». Su rostro se ensombreció. «No, no quiero quedarme en casa más tarde», murmuró. «Entonces quédate con nosotros», dijo en voz baja. Sus compañeros la saludaron y le ofrecieron dibujos torcidos. Gael esbozó una pequeña sonrisa sincera, y en ese momento, Marcela supo que estaba haciendo lo correcto. Al diablo con las quejas, un padre enfadado o la burocracia, ella protegería a esta niña, incluso sola. La tarde del jueves comenzó tranquila. Gael yacía sobre una alfombra colorida en la sala de lectura, con un libro abierto sobre las rodillas y la mirada fija en las imágenes. Marcela lo observaba con tierno orgullo, verlo tranquilo, sin miedo, era como ver una flor dormida por fin tomar el sol. A la 1:17 de la tarde, la recepcionista irrumpió en la oficina. «Directora Sandra, hay un hombre en la puerta. Arturo Morales, que dice ser el padre de Gael. Está molesto». A Marcela le dio un vuelco el corazón. Se levantó de inmediato. Afuera, Arturo paseaba por el pasillo, con el rostro tenso y los puños apretados. Al ver acercarse a Marcela y Sandra, se abalanzó. «¿Por qué mi hijo sigue aquí después de hora? ¿Quién te crees que eres para decidir esto?» Sandra se mantuvo firme. «El horario extendido es un apoyo educativo.
Tu hijo está más tranquilo, más concentrado. O más adoctrinados, dijo Arturo con desdén. Marcela respiró hondo. Gael ha mostrado signos evidentes de estrés y miedo. Es nuestro deber cuidarlo. Arturo se acercó con furia en la mirada. ¿Cuidarlo o meterte en lo que no te incumbe? Si te llevas a mi hijo por esta tontería, lo pagarás. Sandra lo interrumpió con firmeza, estamos documentándolo todo. Él la ignoró. Quiero a mi hijo ya. Momentos después, Gael emergió, guiado por un asistente. Se quedó paralizado al ver a su padre, con el cuerpo rígido y la mirada apagada. Marcela se arrodilló y dijo en voz baja, ¿podrías contarme algo del castillo que dibujamos ayer? La miró con ojos suplicantes, pero no dijo nada. Arturo lo agarró del brazo. Vamos. Puede quedarse hasta que termine, insistió Marcela. Arturo la fulminó con la mirada. Es un niño. Viene conmigo. Se alejaron juntos. Gael miró hacia atrás, encontrando la mirada de Marcela, en silencio. Tras el portazo, las piernas de Marcela cedieron. Sandra le puso suavemente una mano en el hombro. Rápido, susurró con la voz entrecortada. No sé qué le va a pasar esta noche. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba el escritorio vacío del aula de primer grado. Ese asiento vacío parecía más pesado que cualquier palabra. La mirada de Marcela se posaba constantemente en la puerta, llena de esperanza y miedo a cada segundo que pasaba. La lección continuó a su alrededor, los cuadernos abiertos sobre los escritorios, los lápices suspendidos entre ansiosos deditos mientras suaves voces practicaban los ritmos de la lectura, el flujo de las palabras, la magia de formar pensamientos en el papel. Pero en ese tranquilo rincón del aula, todo parecía diferente, el tiempo se había detenido, la realidad había cambiado y una verdad no dicha flotaba en el aire. Eres la chica más fuerte que he conocido, susurró Daniel con voz firme y cálida. Valentina levantó la mirada, sus ojos brillaban de sorpresa y algo parecido a alivio, como si esas palabras fueran la primera luz que había sentido en mucho tiempo. Solo necesitaba que alguien creyera en mí, susurró, relajando sus pequeños hombros mientras avanzaba. Sin dudarlo, Daniel abrió los brazos y ella se derritió en su abrazo, sin prisa, sin miedo, solo el simple consuelo de ser sostenida por alguien que comprendía. En ese momento todo cambió, las paredes, los susurros, el peso que cargaba, todo se derritió bajo la suave presión de ese abrazo. Cuando sonó el timbre final, Daniel se quedó esperando, ordenando sillas y recogiendo papeles perdidos, hasta que llegó al escritorio de Valentina, el mismo lugar donde el coraje había echado raíces. Hizo una pausa, pasó una mano sobre la madera lisa, ahora un testimonio silencioso de su resistencia, y sonrió, pensando, todo niño merece el derecho a sentarse aquí en paz. Luego borró la pizarra, el suave susurro del plumero resonó en la habitación vacía, apagó las luces y salió a la luz del día que se desvanecía con el corazón ligero, sabiendo que finalmente, esta valiente niña podría comenzar a crecer. Los estudiantes jugaban y reían, sus voces resonaban por el pasillo, exigiendo con ansias el recreo. Sin embargo, todo parecía distante, como si se filtrara a través de un cristal grueso. Su ausencia dio paso a un silencio incomparable, un silencio que oprimió profundamente el pecho de Marcela. Al final del día, Marcela entró en la oficina. Gael Morales está ausente hoy, anunció la secretaria, repasando la lista de asistencia. No se presentó, y no hay excusa en el expediente. Nadie llamó ayer por la tarde. Solo queda la nota firmada, dejada con su padre. Marcela sintió un nudo en la garganta. Intentó convencerse de que quizá fuera solo fiebre o dolor de estómago, pero en el fondo sabía que era algo más. Al segundo día, su preocupación se convirtió en ansiedad. Una vez más, la oficina de Gael estaba vacía, ni mensajes ni llamadas. Durante el recreo, Marcela ya no podía fingir calma. Sandra, voy a su casa, le anunció al director. Sandra dudó. Sabes que puede ser peligroso. La voz de Marcela era firme. No voy a entrar. Solo necesito verlo, oírlo, olerlo, para saber si está vivo. Al caer la noche, Marcela anotó la dirección en su expediente, una casa esquinera entre viviendas modestas, algunas con portones oxidados. La casa de Arturo Morales era la penúltima, su cerca baja se estaba descascarando, el césped estaba cubierto de maleza.
Marcela se detuvo en el portón y tocó el timbre. No hubo respuesta. Llamó y llamó, Gael. Silencio. El portón estaba cerrado con una gruesa cadena. Asomándose por los listones, vio ventanas cerradas y cortinas corridas. Entonces, un golpe sordo, pasos rápidos. Marcela pegó la oreja al metal. Gael, soy la señorita Marcela. ¿Estás ahí? De nuevo, silencio. Se quedó inmóvil unos minutos, con el corazón latiéndole con fuerza. Sacó su teléfono, fotografió la fachada y grabó un mensaje de voz: casa cerrada, ruidos adentro, nadie contesta, 2 días después urgente. Con manos temblorosas, regresó a su auto y llamó al 911. La voz de la operadora era tranquila pero urgente. ¿Cuál es la situación? Marcela habló con firmeza: soy maestra. Un estudiante de 6 años lleva 2 días desaparecido. Se está quedando con su padre, sospechoso de abuso infantil. Oigo ruidos adentro, pero nadie contesta. La puerta está cerrada con candado. Me temo que está atrapado, o algo peor. 12 minutos después, aunque parecieron horas, llegó una patrulla. Marcela corrió hacia los agentes. Está aquí. Está dentro y no se encuentra bien. Los agentes examinaron la puerta y volvieron a tocar. Nada, dijo uno. La forzaremos. Con cautela, rompieron la cerradura, abrieron la puerta y entraron. La casa olía a humedad y abandono. Paredes sucias, pertenencias desperdigadas, un silencio denso. ¡Policía! ¿Hay alguien aquí? Gritaron, con el eco de sus voces. Subieron la escalera chirriante, inspeccionando cada habitación vacía, una cocina vacía, sillas volcadas, polvo acumulado en las camas deshechas. Finalmente, llegaron a la puerta del baño, cerrada por dentro. Un policía se agachó para mirar debajo. Hay una sombra ahí dentro, susurró. Marcela gritó desde la puerta, con la voz quebrada: ¿Gael? Soy yo. Luego, sollozos ahogados. Bajen. Ordenó otro agente. 2 patadas, y la puerta cedió. Dentro, en un rincón oscuro cerca del baño, estaba sentado Gael, sucio, descalzo, temblando, con los ojos abiertos de miedo, pero vivo. Marcela cayó de rodillas. ¿Está bien, cariño? Se acabó. Estoy aquí. Se arrojó a sus brazos mientras un policía lo examinaba y otro montaba guardia en la puerta. Pero antes de que pudieran moverse, Arturo apareció en el pasillo, con los ojos desorbitados. ¿Qué pasa? Señor, quédese atrás, gritó un policía. Arturo tartamudeó: yo no hice nada, lo dejé dormir en su habitación. El policía echó un vistazo al baño. Está arrestado por secuestro de una menor. Arturo intentó huir, pero fue rápidamente sometido, esposado en el patio, llorando como cualquier otro padre. En la patrulla, Gael se aferraba a Marcela, con el rostro hundido en su hombro. No dijo nada, pero respiraba con regularidad, y por primera vez en días, no temblaba. Lo llevaron a un refugio temporal en una calle tranquila, lejos del centro. Las paredes beige y el modesto jardín, cuidadosamente plantado con flores, lo hacían sentir seguro, pero nunca como en casa. Dentro, pequeñas habitaciones albergaban camas cuidadosamente ordenadas y estanterías bajas llenas de juguetes. Marcela venía todos los días a traerle libros y leerle antes de dormir. Sin embargo, Gael permanecía callado, atento, como si esperara a alguien. Fue la trabajadora social quien dio la noticia. Señorita Marcela, hemos encontrado a la abuela materna de Gael. Marcela saltó de la silla. ¿Dónde está? A más de 400 kilómetros tierra adentro. No ha tenido ningún contacto desde la muerte de su hija. ¿Viene? Sí, viene de camino. A la mañana siguiente, una ligera llovizna acariciaba las calles. Un taxi se detuvo frente al albergue. Por la ventana, Marcela vio salir a una anciana, un abrigo viejo, zapatos gastados, una bolsa pesada. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro cansado pero decidido. Marcela la recibió en la puerta. ¿Eres Isabel Reyes? Sí. Soy Marcela Ortiz, la maestra de Gael.
Isabel le apretó la mano con fuerza, como para tranquilizarse. Lo siento mucho. Marcela negó con la cabeza. No sabías nada. Isabel inclinó la cabeza. Es culpa mía por no saberlo. Debí haber insistido, haber ido a esa casa, haber gritado, haber hecho algo. Pero me bloqueó el paso, y pensé que estaba a salvo. Marcela tragó saliva. Lo que importa es que ahora sabe que ya no está solo. Juntos, caminaron hacia la habitación de Gael. Él se sentó en la cama, abrazando el mismo osito de peluche, con la mirada perdida. Marcela tocó suavemente. Gael, alguien quiere verte. Se giró lentamente, reconociéndola poco a poco. Abuela. Isabel se arrodilló a su lado con lágrimas en los ojos. Soy yo, mi amor. Nunca he abandonado tu corazón y nunca volveré a abandonarte. Gael susurró contra su hombro, y ella lo abrazó, prometiéndole que estaría a salvo. Más tarde, en la sala de visitas, Isabel y Marcela hablaron con la trabajadora social. ¿Están listas para solicitar la custodia? Sí, respondió Isabel con firmeza. Ese niño es todo lo que me queda de mi hija y lo protegeré. La trabajadora social señaló, pronto programaremos una audiencia inicial. Aunque su padre está bajo custodia, puede impugnarla. Con los informes escolares, las conclusiones de la policía y su apoyo, tenemos un caso sólido. Isabel asintió con dolor en los ojos. ¿Y si me tiene miedo?, preguntó Marcela, apretándole el brazo. Está dolido, pero verte le ha hecho cambiar la respiración. Al irse, Isabel miró a Marcela. Gracias por no darte por vencida con él ni conmigo. Marcela sonrió entre lágrimas. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Una mañana nublada lo recibió cuando el coche del refugio se detuvo frente al juzgado. El edificio se alzaba imponente en tonos gris acero, sus ventanas pulidas reflejaban largos pasillos resonantes donde cada paso resonaba con precisión gélida. Parecía demasiado estéril, demasiado vasto para que entrara un niño tan pequeño. Sin embargo, esta mañana, Gael, de 6 años, vestido con un traje prestado que le quedaba grande, se aferraba a la mano de su abuela como a un salvavidas. Caminando junto a ellos, Marcela, la psicóloga que había sido su silenciosa defensora durante semanas, esperaba justo al otro lado de la puerta del juzgado. Sencilla pero elegante con su atuendo, ocultaba un profundo nerviosismo bajo su serena sonrisa. Marcela se inclinó para encontrarse con la mirada tímida de Gael. «¿Viniste?», susurró. Él asintió, tímido pero firme. «Tengo miedo», admitió, con la voz apenas entrecortada. Con suavidad, Marcela le apretó las manitas. «Tener miedo no es debilidad, Gael. ¿Sabes lo que significa la valentía? Es hablar en voz alta, incluso con el corazón acelerado». Inhaló lentamente y apretó los dedos, su propio pequeño acto de valentía. En el interior, la sala se extendía a lo ancho, con sus bancos de madera alineados en filas. Una plataforma elevada sostenía el estrado del juez, a los lados había asientos para abogados, fiscales y testigos. Marcela se sentó junto a Isabel, la abuela de Gael, cuyas manos temblorosas y ojos brillantes narraban su historia. Al otro lado del pasillo, el acusado, Arturo Morales, estaba sentado, esposado y cabizbajo. Cuando llegó el turno de Gael, un silencio tan profundo que parecía palpable invadió la sala. El psicólogo se sentó a su lado, el juez le hizo una reverencia con una voz suave como el crepúsculo. «Gael, ¿recuerdas por qué estás aquí hoy?». Miró a la jueza, a Marcela, luego a su abuela y susurró una respuesta clara y breve. «Cuando cometía un error, me encerraba en el baño, apagaba la luz, cerraba la puerta y se olvidaba de mí». Un suspiro colectivo pareció escapar de la sala. El juez exhaló lentamente. «¿Has hablado alguna vez con alguien sobre esto?». «Lo intenté», dijo, «lo anoté en una tarea, pero nadie vio nada. Solo mi profesor lo vio». Los ojos de Marcela se cerraron bruscamente y las lágrimas brotaron espontáneamente. El fiscal se puso de pie y caminó hacia el centro con un sobre en la mano. «Su señoría, presento la prueba, un examen de matemáticas con la palabra ayuda garabateada en el centro y un dibujo de una habitación cerrada con una figura sombría afuera, con el cinturón en la mano». Se distribuyeron copias, cada página susurraba lo que había pasado desapercibido hasta ahora.
El juez estudió los papeles y luego volvió a mirar a Gael. Ahora, Gael, ¿con quién quieres vivir? Miró a su abuela. Con ella, dijo. Me escucha. Deja la luz encendida cuando tengo miedo. Isabel lloraba quedamente, apretando un pañuelo viejo contra el pecho. Tras los alegatos finales, hubo un breve descanso. Marcela e Isabel se deslizaron a la habitación contigua. Gael, exhausto, dormía en el regazo de su abuela, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo apacible. Al regresar, se leería la sentencia. Pero para todos, una verdad ya era evidente en el silencio de la sala: la voz de Gael por fin se había escuchado, y en ese espacio, el silencio dio paso a la justicia. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas floreadas de una humilde casa de paredes amarillas en San Joaquín. Marcos de madera desgastados sostenían los cristales, pero adentro, adentro, flotaba el aroma a café recién hecho. Una pila de ropa sucia cuidadosamente doblada reposaba sobre la mesa, la cama estaba recién hecha, con un querido peluche sobre la almohada. Era allí, en esta sencilla cocina, donde Gael vivía ahora. Cada amanecer, Isabel se levantaba temprano. Tostaba pan con mantequilla, calentaba una jarra de leche y ponía un vaso de jugo en la mesa. Redescubría los suaves ritmos de la infancia, los segundos precisos para cepillarse los dientes, la pausa entre pregunta y respuesta, el silencio entre una oleada de miedo y un abrazo reconfortante. Sabía que no podía borrar su pasado, pero sí podía demostrar que alguien la tomaría de la mano, todos los días. 3 veces por semana, Gael volvía al centro infantil para las sesiones con su psicólogo. Hablaba poco, pero sus dibujos eran elocuentes: castillos con torres altas, habitaciones con ventanas abiertas y, lo más impactante, todos sus personajes sonrientes. Hoy me ha dicho que ya no le teme a la oscuridad, le confesó Marcela a Isabel, mostrándole el boceto de una lámpara encendida. Isabel cerró los ojos, conmovida. A veces todavía se despierta sobresaltado, admitió, pero ya no llora como antes. De vuelta en la escuela, Marcela preparó con esmero el pupitre de Gael, lo limpió, le dejó una nota colorida y eligió un libro especial. Con un mensaje para sus compañeros: mañana regresa un amigo muy valiente, preparó el terreno para su regreso. Cuando se abrió la puerta, Isabel tomó a Gael de la mano. Su pequeña mochila rebotaba sobre sus hombros, llevaba el cabello bien peinado, su ropa fresca, perfumada con jabón. Pero sobre todo, su rostro mostraba una sonrisa tímida y esperanzada. Marcela lo vio desde lejos, inclinado hacia adelante con los brazos extendidos. «¿Puedo?», susurró. Gael dudó un instante y luego corrió hacia sus brazos, enterrando la cara en su cuello. «Ya estoy de vuelta». En clase, las miradas curiosas observaban sin juzgar. Gael se sentó en su viejo escritorio, abrió su flamante estuche y empezó a dibujar: una casita, una mujer con el pelo recogido, un niño con una estrella en el pecho y un gran sol brillando sobre su cabeza. Marcela se detuvo a su lado. «¿Es esta tu casa ahora?», preguntó suavemente. Él asintió. «Sí. Ya está hecho, y puedo entrar y salir cuando quiera». Semanas después, a las 9:05 de la mañana, comenzó la audiencia final de custodia de Gael. Isabel lo abrazó fuerte y le susurró: «Todo estará bien». Arturo Morales, antes tan confrontativo, permaneció en silencio mientras el juez hablaba con solemnidad. Hoy decidirían sobre la tutela permanente de Gael y juzgarían el abuso que había sufrido. La fiscal relató cada detalle: el testimonio de Gael, el informe psicológico, su expediente escolar e incluso sus dibujos. Describió la operación de rescate y el momento preciso en que la violencia se hizo evidente. «No fue disciplina», afirmó, «fue crueldad», instando al tribunal a otorgar la custodia a Isabel, quien había demostrado su amor incondicional, estabilidad y un vínculo inquebrantable con Gael. Cuando invitaron a Arturo a hablar, dudó un momento y susurró: «Pensé en enseñarle». No le veía ningún problema a encerrar a un niño de 6 años en un baño oscuro. La sala quedó en silencio hasta que el juez se volvió hacia Gael. «¿Tienes algo que decir?», preguntó. La mirada de Gael pasó del juez a Isabel, luego a su abuela. «Quiero vivir con mi abuela», dijo en voz baja. «Su casa tiene ventanas, luz y nadie grita». Un silencio más pesado que las palabras invadió la sala. Entonces el juez dictó sentencia:
se le concedió la custodia legal a Isabel Reyes, y Arturo Morales fue declarado culpable de abuso infantil y privación ilegal de la libertad. Isabel tomó a Gael en sus brazos y Marcela exhaló como si hubiera tomado su primera respiración profunda en años. Una semana después, en la escuela Benito Juárez, los niños se reunieron en el patio, cada uno con una flor de papel de colores brillantes. La directora, Sandra, les dijo con cariño: hoy celebramos más que el fin de un reto. Celebramos la valentía, porque a veces los héroes llevan la insignia de maestros. Llamó a Marcela y le entregó una sencilla placa grabada, por escuchar las voces que nadie más escucharía. A Marcela se le llenaron los ojos de lágrimas, no por el honor, sino al ver a Gael entre los estudiantes, sonriendo y saludando. En ese momento, supo que cada paso había valido la pena. Esa tarde, Marcela regresó a clase para calificar los trabajos. Uno a uno, los estudiantes fueron colocando sus tareas en su escritorio. Al llegar al escritorio de Gael, notó una última línea, perfectamente escrita debajo de su última respuesta. Gracias por salvarme. Marcela sostuvo la hoja un buen rato, con la mano sobre la boca y lágrimas en los ojos. Después, la guardó en una carpeta especial, un trofeo de resiliencia y amor. Afuera, Gael corría por el patio, con los brazos extendidos, finalmente libre para ser un niño sencillo.